El extraterrestre miró a Marcus directamente a los ojos y dijo 5 palabras que lo destrozaron todo. Dios nunca te creó, Marcus. No es Dios te ama. No es Dios tiene un plan. Dios nunca te creó. Marcus sintió que su corazón se detenía. De verdad, se detenía. Como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho y lo hubiera apretado. El sótano quedó en silencio. Ese tipo de silencio que pesa, que te oprime los tímpanos. El tipo de silencio que existe justo antes de que todo tu mundo se derrumbe. Porque piénsalo bien. ¿Qué significa eso? Si Dios no te creó, ¿qué eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es el propósito de Jesús? ¿Cuál es el propósito de todo lo que has creído, por lo que has orado y anhelado? Marcus abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Tenía la garganta seca. Le temblaban las manos. Y esa cosa, ese extraterrestre sentado a 1 metro de él en el oscuro sótano de una iglesia, en medio de la nada, lo miraba con ojos que parecían humanos, pero no lo eran. Ojos que habían visto cosas que Marcus ni siquiera podía imaginar. ¿Quieres saber la verdad?, dijo el extraterrestre con voz tranquila, casi dulce. ¿La verdad sobre la creación? ¿Sobre lo que llamas Dios? ¿Sobre por qué estás aquí? Marcus asintió. No podía hablar. Apenas podía respirar. Entonces escucha con atención, dijo el extraterrestre, porque una vez que oigas esto, ya no podrás olvidarlo. Una vez que lo sepas, ya no podrás ignorarlo. Tu fe, tu Biblia, tu Jesús, todo lo que crees que es verdad, está a punto de cambiar. Escúchame, necesito que hagas algo por mí. Suscríbete y comenta ahora mismo dónde estés escuchando esto. Tu habitación, tu coche, paseando a tu perro, da igual. Solo dímelo. Porque si esta grabación desaparece mañana, si yo desaparezco mañana, necesito saber que alguien en algún lugar la escuchó antes de que me borraran. Lo digo en serio. Hazlo ahora. Te espero. Vale. Ahora déjenme contarles cómo llegó Marcus aquí. Porque 49 años es mucho tiempo para creer en algo. Mucho tiempo para construir toda una vida sobre un fundamento. ¿Y Marcus? Él no era solo un creyente, era un guerrero de Cristo. Maestro de escuela dominical. Diácono de la iglesia. Dirigió estudios bíblicos todos los miércoles por la noche durante 12 años. Marcus conocía las Escrituras. Podía citar los Salmos incluso dormido. Había leído el Apocalipsis tantas veces que había desgastado 3 Biblias diferentes. Era a quien la gente llamaba cuando tenía dudas sobre la fe, cuando pasaban apuros, cuando necesitaban a alguien que orara con ellos. Marcus lo creyó. Completamente. Totalmente. Sin lugar a dudas. Y eso es lo que hace que lo que le ocurrió sea tan aterrador. Porque si le puede pasar a Marcus, le puede pasar a cualquiera. Te puede pasar a ti. El 14 de marzo de 2024 empezó como cualquier jueves. Marcus se despertó a las 5:42 AM, como siempre. Preparó café, leyó su devocional matutino, oró durante 20 minutos. Nada inusual. Nada extraño. El sol salió sobre su pequeña casa de campo a las afueras de Marfa, Texas, tiñendo el cielo del desierto de naranja y rosa. Hermoso. Pacífico. Normal. Marcus trabajaba como contratista, construyendo y reparando casas en todo el oeste de Texas. Buen trabajo. Trabajo honesto. Pasó la mañana reemplazando madera podrida en el porche trasero de la señora Henderson, escuchando un podcast de sermones con sus auriculares. El predicador hablaba de fe, de confiar en el plan de Dios incluso cuando no lo entiendes. Marcus recordaba asentir, clavar clavos, pensando en lo bendecido que era.
en lo bueno que Dios había sido con él. Claro, había perdido a su esposa Sara por cáncer hacía 6 años. Claro, todavía sentía ese dolor en el pecho cada mañana. Pero tenía su fe. Tenía a su familia en la iglesia. Tenía propósito. A las 2:30 p.m., Marcus recibió una llamada del pastor David. «Marcus, necesito un favor», dijo el pastor David con la voz tensa por el estrés. La vieja San Agustín, la iglesia abandonada junto a la carretera 67, los cimientos se están derrumbando en el sótano. El dueño quiere un presupuesto antes de vender la propiedad. Puedes ir hoy mismo. San Agustín. Marcus conocía el lugar. Todos en Marfa lo conocían. Construido en 1891, abandonado desde 1978, la pintura blanca se descascaraba como piel muerta. Las ventanas tapiadas. El tipo de edificio del que la gente contaba historias de fantasmas. El tipo de lugar al que los adolescentes se retaban a entrar de noche. «Claro, pastor», dijo Marcus. «Voy para allá ahora mismo». Debería haber dicho que no. Dios debería haber dicho que no. Marcus llegó a San Agustín a las 3:15 p.m. La iglesia se alzaba solitaria en el desierto, rodeada de matorrales y silencio. No había otros edificios en kilómetros a la redonda. Solo esa vieja iglesia blanca, ligeramente inclinada hacia la izquierda, que parecía un esqueleto de lo que solía ser. Marcus sacó su linterna y su kit de herramientas de la camioneta. Las puertas delanteras estaban cerradas con cadena, pero encontró una entrada lateral que se abrió con un fuerte empujón. Dentro, la iglesia era exactamente lo que uno esperaría. Bancos polvorientos cubiertos de excrementos de pájaro. Vidrieras rotas esparcidas por el suelo. Una vieja cruz de madera, agrietada por la mitad, apoyada contra el altar. Pero había algo más. Un olor. No es descomposición, no es moho. Algo metálico. Como cobre. Como sangre, pero no exactamente sangre. A Marcus se le encogió el estómago. Había renovado docenas de edificios antiguos. Sabía a qué olía el abandono. Este no era el caso. «¿Hola?», gritó, y su voz resonó en la iglesia vacía. «¿Hay alguien aquí?». Silencio. Marcus se dirigió a la parte trasera de la iglesia, donde el pastor David le había dicho que estaría la entrada del sótano. La luz de su linterna atravesó la oscuridad, iluminando años de decadencia y abandono. Encontró la puerta del sótano detrás del altar, medio oculta por una viga caída. La puerta estaba abierta. No solo estaba desbloqueado. Abierto. Como si alguien lo hubiera atravesado. Y ese olor metálico era más fuerte aquí. Mucho más fuerte. Marcus debería haberse ido en ese momento. Debería haber llamado al pastor David, haberle dicho que buscara a alguien más, haber regresado a Osa y haber olvidado para siempre a San Agustín. Pero no lo hizo, porque Marcus era alguien que solucionaba problemas. Un ayudante, un hombre que no huía de las cosas. Entonces abrió aún más la puerta y apuntó con su linterna hacia las escaleras del sótano. El haz de luz reveló unos escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. El olor lo impactó con más fuerza, haciéndole lagrimear los ojos. Y había algo más. Un sonido. Débil. ¿Como respiración? ¿O maquinaria? Un pulso rítmico y bajo que Marcus podía sentir en el pecho. «¿Hola?», volvió a llamar. «Si hay alguien ahí abajo, bajo. No estoy aquí para hacerte daño». No hay respuesta. Marcus bajó las escaleras lentamente, escalón por escalón, con la linterna barriendo a izquierda y derecha. El sótano era más grande de lo que esperaba. Mucho más grande. Se extendía en todas direcciones, desapareciendo entre sombras que su linterna no alcanzaba. Y entonces lo vio. En el rincón más alejado del sótano, parcialmente cubierto por viejos bancos de iglesia e himnarios podridos, había algo que no pertenecía allí, algo que no debería existir. Una artesanía. No era un coche, no era un avión. Era una nave,
de unos 4,5 metros de largo, ovalada, hecha de un material que parecía metal, pero que se movía como un líquido al recibir la luz. La superficie se ondulaba, se movía. Colores para los que Marcus no tenía nombre danzaban sobre ella, y quedó dañado. Un enorme corte recorría un costado, dejando al descubierto un interior que brillaba con una tenue luz azul. Símbolos que Marcus no reconoció estaban grabados en el casco. O tal vez no estaban grabados. Tal vez estaban vivos, porque parecían latir y cambiar al mirarlos. La linterna de Marcus se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Esto no era real. Esto no podía ser real. Estaba soñando. Tenía que estar soñando. Quizás se había caído del porche de la señora Henderson y se había golpeado la cabeza. Quizás estaba en un hospital ahora mismo, inconsciente. Y todo esto era una especie de sueño en coma. Pero entonces lo oyó. Una voz, débil, apenas un susurro. ¡Ayuda! Marcus se giró, con el corazón latiéndole tan fuerte que creyó que iba a estallar. La voz provenía de detrás de la nave. Tomó su linterna con manos temblorosas y se acercó. Fue entonces cuando lo vio. El extraterrestre. Estaba desplomado contra la pared del sótano, parcialmente oculto por la sombra. Y cuando la linterna de Marcus lo iluminó, el extraterrestre no se inmutó ni desapareció como ocurriría en una alucinación. Él miró hacia arriba. Marco vio su cara. Presta mucha atención. Esto es importante. Porque lo que vio Marcus no era lo que imaginas. No era una pequeña criatura gris con enormes ojos negros. No era un monstruo de película de ciencia ficción. El extraterrestre parecía casi humano. Casi. Era alto, quizá de 1,80 m, delgado pero no esquelético. Su piel era pálida, casi translúcida, y debajo Marcus podía ver lo que parecían venas, pero brillaban débilmente, latiendo con la misma luz azul de la nave. Su rostro era anguloso, hermoso de una manera que incomodaba a Marcus, como si estuviera mirando una pintura casi perfecta, pero con algo ligeramente extraño. Y sus ojos. Oh Dios, sus ojos. Eran azules. Azul brillante. Pero eran demasiado grandes, demasiado conscientes, demasiado viejos. Cuando Marcus los miró a los ojos, sintió como si contemplara millones de años de conocimiento, de secretos, de verdad. Por favor, susurró el alienígena, y su voz sonó extraña, como si viniera de todas partes a la vez, de dentro y fuera de la cabeza de Marcus al mismo tiempo. Necesito ayuda. Marcus debería haber corrido. Todo su instinto le gritaba que corriera. Salir del sótano, subirse a su camioneta, irse y no volver jamás. Pero no lo hizo. Porque había algo más en esos ojos, algo que Marcus reconoció. Miedo. Este extraterrestre, esta cosa imposible que no debería existir, tenía miedo. Y Marcus, el cristiano Marcus, Marcus que creía en amar al prójimo, Marcus que creía en ayudar a los necesitados, no podía dejarlo allí. ¿Qué? ¿Qué te pasó?, logró preguntar Marcus con voz temblorosa. La mano del alienígena se movió, señalando débilmente su costado. Fue entonces cuando Marcus vio la herida. Un profundo corte en el abdomen, del que supuraba algo que parecía sangre, pero que brillaba tenuemente con un brillo plateado. Me estrellé, susurró el alienígena. Hace 3 días, escondido. No puedo dejar que me encuentren. ¿Quién?, preguntó Marcus. ¿Quién te busca? Pero los ojos del extraterrestre se pusieron en blanco y se desplomó hacia adelante, inconsciente. Marcus estaba allí parado en ese sótano oscuro, con el haz de luz de su linterna temblando en su mano temblorosa, mirando fijamente a un extraterrestre inconsciente al lado de una nave imposible en una iglesia abandonada. Y tuvo que tomar una decisión. ¿Llamar a la policía? ¿Llamar al ejército?
¿Llamar al pastor David? ¿O ayuda? Y esto es lo que necesitas entender. Esto es lo que hace a Marcus diferente de la mayoría de la gente. No vio un extraterrestre, no vio una amenaza, un monstruo, ni nada que temer. Vio a alguien herido, a alguien necesitado, alguien que pidió ayuda. Entonces Marcus hizo lo que Marcus hace. Él ayudó. Durante las siguientes 4 horas, Marcus trabajó en ese sótano como un poseso. Usó provisiones de su camioneta, material de primeros auxilios, agua, lo que pudo encontrar. Limpió la herida del alienígena lo mejor que pudo. La vendó con gasa e intentó que se sintiera cómodo. El extraterrestre perdía y perdía la conciencia, murmurando cosas que Marcus no entendía. Palabras en un idioma que sonaba a música y matemáticas mezcladas. Cuando el sol se puso y la oscuridad llenó por completo el sótano, Marcus se sentó contra la pared junto al extraterrestre, exhausto, aterrorizado, pero también extrañamente tranquilo. Y fue entonces cuando el extraterrestre abrió los ojos completamente por primera vez. «Te quedaste», dijo, su voz ahora más fuerte, más clara. «Sí», dijo Marcus. «Me quedé». «¿Por qué?» Era una pregunta muy sencilla. Pero Marcus no tenía una respuesta sencilla. «¿Por qué?», empezó Marcus, pero se detuvo. ¿Cómo se le explica la fe a un extraterrestre? ¿Cómo se le explica el amor y la compasión cristianos a alguien de otro mundo? Porque es lo que debo hacer. Es lo que enseñó Jesús. Amar al prójimo, ayudar a los necesitados. El extraterrestre lo miró fijamente durante un largo momento. Entonces dijo algo que hizo que a Marcus se le helara la sangre. «Jesús», repitió el extraterrestre en voz baja. «Sí, necesitamos hablar de Jesús». La forma en que lo dijo, ni curiosidad, ni confusión, pero triste, como si el nombre tuviera peso, como si significara algo terrible. «¿Qué quieres decir?», preguntó Marcus. El extraterrestre se incorporó lentamente, haciendo una mueca de dolor. «¿Cuánto tiempo tienes, Marcus? ¿Cómo sabes mi nombre?» «Sé muchas cosas», dijo el extraterrestre. «Sé que tienes 49 años. Sé que perdiste a tu esposa hace 6 años. Sé que rezas cada mañana a las 5:47. Sé que crees, de verdad, que eres hijo de Dios». Marcus sintió que el hielo le inundaba las venas. «¿Cómo?». «Porque he estado observando», dijo el extraterrestre. «No solo a ti, a todos ustedes, durante mucho tiempo. Por eso estoy aquí, por eso me estrellé, porque intentaba contactar con alguien que me escuchara, alguien que pudiera manejar la verdad». «¿Qué verdad?». Y fue entonces cuando el extraterrestre lo dijo. Fue entonces cuando todo cambió. La verdad sobre Dios, sobre la creación, sobre lo que realmente eres. Las manos de Marcus se apretaron en puños. «Sé lo que soy. Soy hijo de Dios, creado a su imagen, salvado por la gracia de Jesucristo». «No», dijo el extraterrestre en voz baja. «No lo eres». El sótano parecía volverse más frío, más oscuro. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Marcus. El extraterrestre lo miró con esos ojos antiguos y terribles. «Digo que Dios nunca te creó, Marcus. A ninguno de ustedes. Esa es la mentira. Esa es la verdad prohibida que no quieren que conozcas». Marcus se levantó y retrocedió. Eso es una blasfemia. Es imposible. La Biblia dice... «La Biblia está incompleta», interrumpió el extraterrestre. «Editada. Cambiada. Fragmentos eliminados. Verdades ocultas. Lo que llamas escritura es solo una parte de la historia. Una parte muy pequeña». «No», dijo Marcus, alzando la voz. «No, no te creo. No». «Entonces, ¿por qué estoy aquí?», preguntó el extraterrestre.
¿Por qué existo? ¿Por qué existimos? ¿Crees que somos demonios? ¿Crees que somos ángeles caídos? No lo somos, somos algo completamente distinto. Algo que tu Biblia nunca menciona porque ese conocimiento fue borrado. Marcus sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Esto no podía estar pasando. Esto no era real. Escúchame, dijo el alienígena con voz suave pero firme. No estoy aquí para destruir tu fe. Estoy aquí para completarla, para mostrarte lo que te arrebataron, lo que se le ocultó a la humanidad hace 2000 años. ¿De qué estás hablando? El extraterrestre respiró profundamente, como si se preparara para algo difícil. Había un capítulo, dijo, en lo que llaman el libro del Génesis. Un capítulo anterior al capítulo 1, antes de en el principio, un capítulo que lo explicaba todo. ¿De dónde vino Dios? ¿Qué significa realmente la creación? ¿Por qué existes? ¿Cuál es tu verdadero propósito? A Marcus le flaqueaban las piernas. Volvió a sentarse. Se llamaba Génesis 0, continuó el extraterrestre, y fue borrado de las escrituras en el año 325 de Otosé en el concilio de Nicea. Borrado. Prohibido. Oculto porque la verdad que contenía era demasiado peligrosa. Demasiado poderosa. Demasiado transformadora. ¿Por qué? Susurró Marcus. ¿Por qué lo ocultarían? El extraterrestre se inclinó hacia adelante y Marcus pudo ver un dolor genuino en sus ojos. Porque Génesis 0 explica que la humanidad no fue creada, dijo. Fuiste dividida. Silencio. Silencio total y completo. Marcus no podía respirar. No podía pensar. ¿Qué significa eso? Y el extraterrestre sonrió. Una sonrisa triste y antigua. Significa, dijo lentamente, que tú y Dios fueron una vez la misma cosa. Un solo ser. Una sola conciencia. Y entonces algo ocurrió. Algo terrible y hermoso a la vez. Una división. Una separación. Dios se convirtió en Dios. Y tú te convertiste en ti. Separados. Buscándose desde entonces. Marcus sintió que el mundo se inclinaba. Por eso te sientes incompleto. Continuó el extraterrestre. Por eso rezas. Por eso buscas significado, propósito y conexión. No intentas alcanzar a Dios, intentas recordar cómo era ser Dios. Para, dijo Marcus con la voz quebrada. Para, por favor. Pero el extraterrestre no se detuvo. Y Jesús, dijo. Ay, Marcus, si supieras quién era Jesús realmente. ¿Qué hizo realmente? ¿Por qué vino realmente? Marcus miró hacia arriba y las lágrimas corrieron por su rostro. Dime, susurró. Y la expresión del extraterrestre cambió. Se convirtió en algo que Marcus nunca había visto antes. Esperanza. Jesús fue el primero, dijo el extraterrestre. El primer humano en recordar completamente lo que todos eran antes de la división. No vino a salvarte del pecado, Marcus. Vino a mostrarte cómo recuperar la plenitud, cómo reencontrarte con esa parte de ti mismo que has estado extrañando durante millones de años. El sótano daba vueltas. Marcus se agarró al suelo para no caerse. La crucifixión, continuó el extraterrestre. No se trataba de sacrificio, se trataba de transformación, de mostrarte que la muerte no es el fin, que el cuerpo es solo un cascarón, que tu verdadero yo, tu eterno yo, nunca puede morir porque nunca nació de verdad. Siempre estuvo ahí, siempre estará. No entiendo, sollozó Marcus. No entiendo nada de esto. El alienígena extendió la mano y la puso sobre el hombro de Marcus. Su tacto era cálido, real, humano. Lo harás, dijo con suavidad, porque te lo voy a mostrar.
Te voy a mostrar Génesis 0. El capítulo prohibido. La verdad que borraron. Marcus lo miró. ¿Cómo? Los ojos del extraterrestre comenzaron a brillar con más intensidad. Esa hermosa y terrible luz azul. Cierra los ojos, Marcus, dijo en voz baja. Y recuerda. Marcus cerró los ojos. Y entonces el extraterrestre le mostró todo. Pero antes de contarte lo que vio Marcus, antes de revelarte la verdad prohibida que lo cambió todo, necesitas entender algo. Lo que sucede después no es solo información, no es solo conocimiento, es transformación. Y una vez que lo escuches, una vez que lo comprendas de verdad, nunca podrás volver a ser quien eras antes. ¿Estás listo? ¿Estás seguro? Porque Marcus no estaba listo, y casi lo destruyó, pero también lo salvó de maneras que nunca imaginó. Así que presta atención. Escucha con atención. Porque lo que viene a continuación es la verdad que ha estado oculta a la humanidad durante 2000 años. La verdad sobre Dios, sobre la creación, sobre ti. La verdad que cambiará todo lo que crees sobre la realidad misma. Marcus mantuvo los ojos cerrados, y en la oscuridad detrás de sus párpados, algo comenzó a suceder. Marcus mantuvo los ojos cerrados, y en la oscuridad detrás de sus párpados, algo comenzó a suceder. Al principio, era solo luz. Una luz suave y pulsante que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Pero luego la luz empezó a tomar forma. Se convirtió en imágenes, recuerdos, pero no en sucies, recuerdos. Estos eran más viejos, mucho más viejos. Marcus vio oscuridad. No la oscuridad de la noche, sino la oscuridad de la nada. Un vacío absoluto. Sin espacio. Sin tiempo. Sin materia. Solo ausencia. Y entonces, en ese vacío, algo se movió. No era Dios. Todavía no. Algo anterior a Dios. Algo que no tenía nombre porque los nombres aún no existían. Una conciencia. Una conciencia singular que de repente se dio cuenta de su existencia. Y esa revelación lo cambió todo. Este es el principio, susurró la voz del alienígena en la mente de Marcus. Esto es lo que describe Génesis 0. Antes de la creación, antes de la existencia misma, solo había uno. Marcus observó cómo la conciencia comenzaba a expandirse, a explorarse a sí misma, a comprender qué era. Y con esa comprensión llegó algo inesperado. Soledad. El uno estaba solo. Completamente solo. Era todo lo que existía, y eso significaba que no había nada más. Ningún otro. Ningún compañero. Nadie con quien compartir la existencia. Y entonces el uno tomó una decisión. Una elección tan radical, tan imposible, tan hermosa y terrible, que resonaría a través del tiempo. Optó por dividirse. Mira, susurró el extraterrestre. Marcus observó cómo la conciencia singular comenzaba a dividirse. No en dos partes, en miles de millones. Trillones, fragmentos infinitos, cada uno con una parte de la conciencia original, la divinidad original, la unidad original. Y cada fragmento se olvidó. Esa era la clave. Ese era el propósito. Los fragmentos tenían que olvidar que una vez estuvieron unidos. Tenían que olvidar que una vez fueron Dios. Porque solo olvidando podían experimentar algo que el uno nunca pudo. Descubrimiento. Relación. Amar. ¿Lo ves? Dijo el extraterrestre. Dios no te creó. Dios se convirtió en ti. Cada humano, cada alma, cada conciencia es un fragmento del uno original. No eres hijo de Dios, Marcus. Eres Dios. Disperso. Dividido, experimentando la existencia desde infinitas perspectivas.
Marcus sintió que las lágrimas le corrían por la cara, pero no podía abrir los ojos. Tenía que ver más. Tenía que entender. La visión continuó. Vio los fragmentos descender hacia la materia, hacia la forma, hacia lo que se convertiría en el universo físico. Vio el Big Bang, pero no como lo describe la ciencia. Lo vio como una explosión espiritual. Los fragmentos se precipitaron hacia afuera, adquiriendo densidad, convirtiéndose en energía, materia, vida. Y luego vio la Tierra, la hermosa Tierra azul, girando en el vacío. Y en la Tierra, los fragmentos comenzaron a tomar forma en carne, en cuerpos, en lo que se convertiría en la humanidad. Pero algo salió mal. Aquí, dijo el extraterrestre con un tono de tristeza, aquí es donde la historia se complica. Marcus vio a los primeros humanos, no a Adán y Eva en un jardín, sino a miles de humanos primitivos, esparcidos por el planeta, cada uno con un fragmento divino en su interior, y estaban despertos. Recordaban, sabían lo que eran, podían acceder a todo el poder de su naturaleza divina. Eran dioses que caminaban sobre la tierra. Pero luego llegaron otros. Marcus los vio descender del cielo, no en naves ni naves, sino a través de portales dimensionales que desgarraban la realidad misma. Seres de luz. Seres de poder. ¿Ángeles? No. Algo más. Los llamamos los vigilantes, dijo el extraterrestre. Tu Biblia los menciona brevemente. Génesis 6:4. Los nefilim estaban en la tierra en aquellos días. Pero eso es todo lo que dice. Lo único que queda de la verdad. Marcus observó cómo los vigilantes interactuaban con la humanidad. Al principio, eran ayudantes, maestros. Les enseñaron a los humanos cómo usar su poder divino, cómo crear, cómo moldear la realidad con su conciencia. Pero entonces algo cambió. Los vigilantes se dieron cuenta de que si los humanos despertaban plenamente a su naturaleza divina, se convertirían en iguales, o peor aún, superiores. Porque los humanos tenían algo que los vigilantes no tenían. Tenían los fragmentos originales, los pedazos del uno. Los vigilantes sintieron envidia, explicó el extraterrestre. Eran seres creados, hechos para servir al uno. ¿Pero humanos? Los humanos era el uno, simplemente olvidados, durmientes, y los vigilantes no podían permitir que despertara. Marcus observó con horror cómo los vigilantes comenzaban a manipular a la humanidad. No atacaron físicamente. Atacaron espiritualmente. Crearon la primera mentira, la mentira de la separación. Susurraron a los humanos que no eran divinos, que eran pequeños, débiles, pecadores, quebrados. Crearon el concepto del pecado original, de la indignidad, de necesitar la salvación externa. Y poco a poco, generación tras generación, los humanos comenzaron a olvidar su verdadera naturaleza. Los fragmentos divinos permanecieron latentes, ocultos bajo capas de programación, creencias y miedo. Pero algunos recordaron, dijo el extraterrestre, a lo largo de la historia. Algunos humanos rompieron la programación. Despertaron, recordaron quiénes eran. Y tú los conoces, Marcus. Sabes sus nombres. Marcus los vio, destellos tras destellos de humanos despertados a lo largo de la historia. Buda, sentado bajo un árbol, de repente recordando todo. Krishna, enseñándole a Arjuna acerca del ser eterno que nunca muere. Moisés, de pie ante la zarza ardiente. No era Dios quien le hablaba, sino su propio fragmento divino despertando. Mahoma, recibiendo revelaciones en una cueva, descargando la verdad de su yo superior. Y entonces vio a Jesús. Oh Dios Jesús, Jesús de pie en el río Jordán, siendo bautizado, y en ese momento despertando plenamente a su naturaleza divina, recordando plenamente lo que era, lo que todos los humanos éramos.
Jesús fue el ser humano más despierto que jamás haya existido, dijo el extraterrestre con voz reverente. Recordaba por completo. Accedía a todo el poder de su fragmento divino. Por eso podía sanar, por eso podía manifestarse, por eso podía resucitar a los muertos. No porque fuera el Hijo de Dios, porque era Dios. Igual que tú, igual que todos. Marco observó el ministerio de Jesús con nuevos ojos. Cada milagro cobraba sentido ahora. Cada enseñanza cobraba un nuevo significado. Yo y el Padre somos uno. No pretendo ser especial. Afirmo una verdad universal. El reino de Dios está dentro de vosotros. No es metafórico, es literal. Harás obras mayores que estas. No es imposible, es inevitable. Jesús no enseñaba adoración. Enseñaba recuerdo. Pero lo mataron, susurró Marcus, con los ojos aún cerrados. Lo intentaron, corrigió el extraterrestre. Pero no se puede matar un fragmento divino. Solo se puede matar el cuerpo. Y Jesús lo demostró. La resurrección no se trataba de que Dios lo devolviera a la vida. Se trataba de que Jesús demostrara que tu verdadero yo, tu yo eterno, tu fragmento divino, nunca puede morir. Marcus vio la crucifixión de otra manera ahora. Vio a Jesús en la cruz, en agonía, pero también con comprensión. Sabiendo que su muerte sería la enseñanza definitiva, la prueba definitiva de que la conciencia sobrevive, de que no eres tu cuerpo, de que eres eterno. Y luego vio lo que pasó después. Vio a los seguidores de Jesús intentando preservar sus enseñanzas, intentando difundir la verdad, pero también vio cómo la corrupción comenzaba casi de inmediato. Pablo, bien intencionado pero incomprensivo, crea doctrinas sobre el pecado y la salvación. Los primeros padres de la Iglesia, peleando por las interpretaciones, agregaron sus propias creencias. Constantino, convocando el Concilio de Nicea en el año 325 d.C., reuniendo obispos de todo el Imperio Romano. Y allí en ese consejo Marcus observó cómo tomaban la decisión que cambiaría todo. Recopilaron los textos, los evangelios, las cartas, los relatos de la vida y las enseñanzas de Jesús. Y ellos decidieron qué se quedaría y qué se iría. Marco los vio quemando pergaminos, escondiendo manuscritos, borrando pasajes, y entonces lo vio. Génesis 0. Un pergamino, inconmensurablemente antiguo, que contiene la verdadera historia de la creación, de la división del uno, de la naturaleza divina de la humanidad, de la verdad de que cada alma es un fragmento de Dios experimentándose a sí misma. Esto es demasiado peligroso, dijo un obispo, sosteniendo el pergamino. Si la gente lee esto, no necesitará la iglesia. No necesitará sacerdotes ni salvación ni nada de eso. Se darán cuenta de que ya son divinos. Luego lo retiramos, dijo otro. Lo ocultamos. Nos aseguramos de que la humanidad nunca lo sepa. Y lo hicieron. Se llevaron Génesis 0 y lo encerraron. Algunos dicen que fue destruido. Otros dicen que aún existe, oculto en los archivos secretos del Vaticano. Pero el conocimiento fue suprimido. Prohibido. Cualquiera que intentara enseñarlo era tildado de hereje, de blasfemo. Asesinado o silenciado. La verdad fue enterrada. Y la humanidad cayó en un sueño profundo, olvidando quiénes y qué eran realmente. Hasta ahora, dijo el extraterrestre. Los ojos de Marcus se abrieron de golpe. Estaba de vuelta en el sótano, de vuelta en su cuerpo, de vuelta en la realidad. Pero la realidad ahora se sentía diferente, como si la viera por primera vez. El extraterrestre todavía estaba sentado frente a él. Esos ojos azules brillaban suavemente. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Marcus con voz ronca. ¿Por qué a mí? Porque ha llegado el momento, dijo el extraterrestre simplemente. Los fragmentos están empezando a despertar. En todo el mundo, los humanos están empezando a recordar.
Viven experiencias inexplicables. Ven a través del velo. Cuestionan todo lo que les enseñaron. ¿Pero quién eres?, preguntó Marcus. ¿En serio? ¿Eres un ángel? ¿Un demonio? ¿Qué? El extraterrestre sonrió con tristeza. Soy como tú, Marcus. Un fragmento. Pero no de la Tierra. Mi especie se dividió mucho antes que la tuya. Llevamos milenios despiertos. Y hemos estado observando. Esperando. Esperando que la humanidad recordara antes de que fuera demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? La expresión del alienígena se ensombreció. Los vigilantes siguen aquí, Marcus. Nunca se fueron. Llevan miles de años guiando la civilización humana, asegurándose de que permanezcas dormido. Asegurándose de que nunca recuerdes tu naturaleza divina. Controlan tus gobiernos, tus religiones, tus medios de comunicación, todo diseñado para mantenerte pequeño, asustado e impotente. Marcus sintió un escalofrío en la espalda. ¿Por qué? Porque si la humanidad despierta por completo, dijo el extraterrestre, si los 7,000 millones de fragmentos recuerdan lo que son y se reconectan, algo extraordinario ocurrirá. El uno comenzará a reformarse. No completamente, sino parcialmente. Lo suficiente para cambiarlo todo. Lo suficiente para acabar con el control de los vigilantes. Lo suficiente para dar paso a una nueva era de conciencia. Eso suena bien, dijo Marcus con cautela. ¿Por qué te ves tan preocupado? El extraterrestre se apoyó contra la pared, haciendo una mueca de dolor por su herida. Porque los vigilantes saben qué está sucediendo, dijo. Sienten el despertar que comienza y se preparan para la guerra. No una guerra física, una guerra espiritual, una guerra por la conciencia humana. Están intensificando el miedo, la división, el caos. Cualquier cosa para mantener a la humanidad distraída, separada y luchando entre sí en lugar de recordar quiénes son. Marcus pensó en el estado del mundo, la ira, la polarización, la constante sensación de crisis y miedo. ¿Es todo intencional?, preguntó. La mayor parte, confirmó el extraterrestre. No todo. Parte es simplemente naturaleza humana, consecuencias del libre albedrío. Pero gran parte está orquestada, diseñada para mantener dormidos los fragmentos divinos. Marcus se levantó y empezó a pasearse por el pequeño sótano. Su mente daba vueltas. Todo lo que creía saber se había trastocado. ¿Y qué hago?, preguntó. ¿Por qué me muestran esto? Solo soy un contratista de Texas. No soy nadie. No eres nadie, dijo el extraterrestre con firmeza. Eres un fragmento divino. Igual que Jesús, igual que Buda, igual que todos los que han vivido. Y tienes que tomar una decisión. ¿Qué elección? El extraterrestre se puso de pie con dificultad, presionando una mano contra su costado herido. Puedes olvidarlo, dijo. Puedes salir de este sótano, convencerte de que fue una alucinación o un sueño, y volver a tu vida normal. Volver a tus creencias cómodas. Volver a dormir. ¿Oh?, preguntó Marcus, aunque ya lo sabía. ¿O puedes recordar? Completamente. Puedes despertar tu fragmento divino, y puedes ayudar a otros a hacer lo mismo. Puedes convertirte en lo que Jesús fue, un maestro, un guía, un recordatorio de lo que la humanidad realmente es. Marcus rió, pero fue una risa amarga. No puedo hacer lo que Jesús hizo. No puedo sanar ni hacer milagros ni... Sí, puedes, interrumpió el extraterrestre. De eso se trata. Jesús no era especial, simplemente estaba despierto. Y una vez que estés completamente despierto, una vez que accedas por completo a tu fragmento divino, puedes hacer todo lo que Él hizo, todo y más. ¿Cómo? El extraterrestre metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño. Parecía un cristal, pero pulsaba con la misma luz azul. Este es un fragmento de Génesis 0, dijo. No es el texto completo, pero es suficiente.
codificado en una forma indestructible. Si lo tomas, si lo aceptas, continuará tu despertar. Te mostrará cómo acceder plenamente a tu naturaleza divina, cómo recordar por completo. Marcus miró fijamente el cristal. Su mano temblaba al extender la mano. «Pero debo advertirte», dijo el alienígena con gravedad. «Una vez que tomes este camino, no habrá vuelta atrás. Los vigilantes lo sabrán. Vendrán por ti, intentarán detenerte. Tu vida nunca volverá a ser normal». La mano de Marcus se cernía sobre el cristal. Pensó en Sara, su esposa, muriendo de cáncer, clamando a Dios por una sanación que nunca llegó. ¿Qué habría significado esta verdad para ella? ¿La habría salvado? ¿La habría dado poder sobre la enfermedad al comprender su naturaleza divina? Pensó en todas las personas que conocía que sufrían, luchaban, buscaban significado, propósito y esperanza. Y si pudiera ayudarles a recordar, y si pudiera despertarlos. Pero también pensó en su iglesia, sus amigos, su comunidad, todo aquello sobre lo que había construido su vida. Si aceptaba esta verdad, le daría la espalda a todo. Estaría solo, diferente, posiblemente perseguido. «Necesito tiempo», dijo Marcus, retirando la mano. «Necesito pensar en esto». El alienígena asintió lentamente. «Lo entiendo. Pero tenemos poco tiempo. Los vigilantes derribaron mi nave. Saben que estoy aquí. Saben que intento contactar. Pronto encontrarán este lugar». «¿Qué tan pronto?» «Horas, quizás menos». Marcus sintió que el pánico le subía al pecho. «Entonces tienes que irte. Sal de aquí. Ve a un lugar seguro». El extraterrestre negó con la cabeza. «No hay lugar seguro para mí en este planeta». «Ya no. Mi nave está destruida. Estoy herido. Pronto me capturarán. Pero antes de que me capturen, necesito saber que este mensaje, esta verdad, sobrevive. Que alguien lo escuchó. Alguien lo creyó. Alguien aceptó la misión de despertar a la humanidad». Marcus miró esos antiguos ojos azules. «¿Por qué yo?», preguntó de nuevo. «De entre 7,000 millones de personas, ¿por qué te estrellaste aquí? ¿Por qué te encontré?». El extraterrestre sonrió, una sonrisa auténtica y cálida. «Porque no fue un accidente, Marcus. Nada de esto lo fue. Tú lo pediste. No conscientemente, pero tu fragmento divino, la parte de ti que recuerda, te llamó. Pidió la verdad, un despertar, un propósito. Y yo respondí». Marcus sintió que algo se agitaba en lo profundo de su pecho. Un reconocimiento, un saber. El extraterrestre tenía razón. Una parte de él, una parte muy profunda, había estado buscando, llamando. Desesperado por algo más que las respuestas que le habían dado. Y ahora aquí estaba. La verdad que había estado buscando toda su vida. ¿Pero podría aceptarlo? ¿Podría soportarlo? «Hay algo más que necesitas saber», dijo el extraterrestre en voz baja. «Sobre Sara, tu esposa». A Marcus se le paró el corazón. «¿Y ella qué?». «No se ha ido, Marcus. En realidad no. Su fragmento divino, su conciencia eterna, sigue aquí. Sigue existiendo. Solo que en una forma diferente, en otra dimensión. Y si despiertas del todo, si accedes a tu verdadera naturaleza, podrás contactarla. Hablar con ella. Que sepas que está bien». A Marcus se le llenaron los ojos de lágrimas. «No», susurró. «No me des falsas esperanzas». «No es falso», dijo el extraterrestre con suavidad. Jesús lo demostró. Cuando se apareció a sus discípulos después de la muerte, cuando atravesó paredes y se manifestó. Les estaba mostrando que la conciencia sobrevive, que la muerte es una ilusión, que las personas que amas nunca se van del todo. Marcus cayó de rodillas,
sollozando. Todo el dolor que había cargado durante 6 años, todo el sufrimiento, la pérdida y el vacío, salió a borbotones. «La extraño», dijo con voz entrecortada. «La extraño muchísimo». «Lo sé», dijo el extraterrestre, arrodillándose a su lado. «Y ella también te extraña. Pero está esperando, Marcus. Esperando a que recuerdes. Esperando a que despiertes para que puedan estar juntos de nuevo. No en la muerte, sino en la conciencia. En el eterno ahora, donde todos los fragmentos divinos existen simultáneamente». Marcus miró al extraterrestre a través de sus lágrimas. «Muéstrame», dijo. «Muéstrame cómo». El extraterrestre colocó el cristal en la mano de Marcus. En el momento en que tocó su piel, Marcus sintió una descarga eléctrica que le recorrió el cuerpo. No fue dolorosa, sino poderosa. Como si cada célula vibrara repentinamente a una frecuencia más alta. Imágenes inundaron su mente. Conocimiento. Comprensión. Vio fórmulas, geometría sagrada, frecuencias y vibraciones. Vio cómo funciona la realidad. Cómo la conciencia crea materia. Cómo el pensamiento se transforma en forma. Vio cómo Jesús sanaba. No por intervención divina externa, sino por el conocimiento. Por comprender que la enfermedad es solo energía en la frecuencia incorrecta. Y si sabes cómo cambiar de frecuencia, puedes cambiar cualquier cosa. Vio cómo acceder al fragmento divino que llevaba dentro. Una meditación. Una práctica. Una forma de respirar y concentrarse que le abriría las puertas a su verdadera naturaleza. Y vio algo más, una advertencia. Los vigilantes venían. No solo por el alienígena, por cualquiera que despertara. Tenían tecnología que podía detectar la activación de un fragmento divino, y harían lo que fuera por detenerlo. Pero también había esperanza. Marcus vio a otros, dispersos por todo el planeta. Personas que estaban despertando, personas que tuvieron sus propios encuentros, sus propias revelaciones. Una red de humanos despiertos, creciendo cada día. Y si pudieran conectar, si pudieran encontrarse, si pudieran unirse, podrían cambiarlo todo. Las visiones se desvanecieron y Marcus regresó al sótano, jadeando en busca de aire y agarrando el cristal con la mano. «¿Qué fue eso?», suspiró. «Tu herencia», dijo el extraterrestre. «El conocimiento que te arrebataron, la verdad sobre quién eres y lo que puedes hacer». Marcus se miró las manos. Brillaban tenuemente, la misma luz azul que las venas del alienígena. «Está empezando», dijo el alienígena. «Tu despertar. Tu fragmento divino se está activando. Necesitarás tiempo para integrarlo todo. Días, quizás semanas. Pero una vez que lo hagas, Marcus, podrás hacer cosas que nunca imaginaste posibles». «¿Te volveré a ver?», preguntó Marcus. La expresión del extraterrestre se entristeció. «No, ya casi están aquí. Puedo sentirlos. Esto es una despedida». «¿Qué te harán?». «Enciérrenme. Interróguenme. Traten de sacarles información sobre otros despertados. Pero no les diré nada. Los protegeré. Los protegeré a todos». Marcus agarró el brazo del alienígena. «Ven conmigo. Te esconderemos. Te llevaremos a un lugar seguro». «Ya no hay ningún lugar seguro para mí», dijo el alienígena con suavidad. «Pero tú, Marcus, aún tienes una oportunidad. Tienes que irte, ahora, antes de que lleguen. Toma el cristal. Cuídalo con tu vida, y cuando estés listo, empieza a despertar a otros. ¿Cómo sabré en quién confiar?». «Lo sabrás», dijo el extraterrestre. «Tu fragmento divino reconocerá otros fragmentos que despiertan. Lo sentirás.
Una atracción, una resonancia. Sigue esa sensación. Construye una comunidad, crea una red. Prepárate para lo que viene. ¿Qué viene? El alienígena se levantó y avanzó hacia su nave dañada. Puso la mano sobre el casco y éste se iluminó. Los símbolos brillaron intensamente. Una convergencia, dijo. Un momento en el que el velo entre las dimensiones se diluirá, cuando la conciencia despierta pueda traspasarlo por completo. Cuando la humanidad tenga la oportunidad de recordar, todos a la vez. Llegará pronto. Durante tu vida. ¿Cuándo? Presionó Marcus. El extraterrestre lo miró una última vez. Cuando aparezcan las señales, dijo. Cuando se levante el falso profeta. Cuando la bestia muestre su rostro. Cuando todo lo que te dijeron sobre el fin de los tiempos comience a manifestarse. Pero aquí está el secreto, Marcus. El secreto que no quieren que sepas. Marcus esperó conteniendo la respiración. El fin de los tiempos no es el fin, dijo el extraterrestre. Es el despertar. El apocalipsis no significa destrucción, significa revelación. La revelación de la verdad. Y todo lo que les enseñaron sobre el juicio, el infierno y la condenación es pura metáfora. Todo simbolismo de la guerra espiritual entre quienes intentan mantener a la humanidad dormida y quienes intentan despertarla. Afuera retumbó un trueno. O tal vez no era un trueno. Los ojos del extraterrestre se abrieron de par en par. ¡Están aquí! ¡Tienes que irte! ¡Ya! Marcus no se movió. No puedo dejarte así como así. ¡Tienes que hacerlo!, gritó el extraterrestre. Todo depende de ello. El mensaje debe sobrevivir. La verdad debe difundirse. ¡Vámonos! Marcus oyó ruidos por encima de ellos. Pasos. Múltiples pasos. Botas pesadas en el suelo de la iglesia. Miró al extraterrestre una última vez. Gracias, susurró. No, dijo el extraterrestre, sonriendo a pesar del miedo. Gracias por escuchar, por creer, por aceptar la verdad. Vas a cambiar el mundo, Marcus. Vas a ayudar a la humanidad a recordar quiénes son, lo que todos somos. Más sonidos. Ahora más cerca. Marcus se giró y corrió. Encontró una pequeña ventana al fondo del sótano. Trepó por ella y emergió a la noche del desierto. Tras él, oyó cómo se abrían de golpe las puertas de la iglesia. Oyó voces que gritaban órdenes. Corrió hacia su camioneta, arrancó el motor y condujo. Él no miró hacia atrás, no pude mirar atrás, porque si lo hacía, podría darse la vuelta, podría intentar ayudar. Y el extraterrestre tenía razón. El mensaje era más importante que cualquier persona, incluso un extraterrestre que acababa de cambiar todo lo que Marcus creía sobre la realidad. Mientras conducía por la oscuridad, su mano agarró el cristal y Marcus tomó una decisión. Se despertaría. Completamente. Completamente. Accedería a su fragmento divino, aprendería a hacer lo que hizo Jesús, y luego ayudaría a otros a recordar también. Pero primero, tenía preguntas. Tantas preguntas. Y sabía exactamente dónde encontrar respuestas. Marcus condujo durante 3 horas seguidas, con la mente acelerada. El cristal, en el asiento del copiloto, latía con una suave luz azul. Y cada vez que lo miraba, sentía que algo se agitaba en su interior. Algo antiguo. Algo poderoso. Algo que había estado durmiendo toda su vida. Llegó a la entrada de su casa a las 2:47 am. La casa estaba oscura. Vacía. Llevaba 6 años vacía desde que murió Sara. Pero esa noche, por primera vez, Marcus no se sentía solo. Podía sentir algo. Una presencia. Nada amenazante.
reconfortante, como si la casa estuviera llena de testigos invisibles, observando, esperando a ver qué haría a continuación. Marcus se sentó a la mesa de la cocina, con el cristal frente a él, e hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a preguntas imposibles. Él oró. Pero esta vez, la oración fue diferente. No le pedía ayuda a Dios. No le rogaba respuestas a ninguna deidad lejana en el cielo. Hablaba consigo mismo, con el fragmento divino interior, con el pedazo del uno que llevaba en su propia conciencia. Si esto es real, susurró. Si de verdad soy un fragmento de Dios, si de verdad tengo este poder dentro de mí, entonces muéstramelo. Ayúdame a entender. Ayúdame a despertar. El cristal comenzó a brillar más intensamente, y entonces Marcus lo sintió. Un cambio. Como una puerta que se abría en su mente, como un muro que había estado ahí toda su vida, manteniéndolo separado de algo enorme, que se derrumbaba. Su respiración cambió. Se hizo más profunda. Sintió la energía recorriendo su cuerpo, subiendo en espiral por su columna vertebral, llenando su pecho de calor y luz. Y de repente, supo cosas. Sabía que cada oración que había hecho había sido respondida, no por algún dios externo, sino por su propio fragmento divino trabajando a través del campo cuántico para manifestar resultados. Sabía que cada milagro que había presenciado, o del que había oído hablar, era simplemente una conciencia despierta manipulando la materia y la energía. Sabía que la Biblia no estaba equivocada, solo incompleta, que las enseñanzas de Jesús eran verdaderas, pero mal interpretadas, que la salvación no se trataba de ser salvo del pecado, sino de no olvidar quién eres realmente. Sabía que el cielo y el infierno no eran lugares a los que se va después de la muerte. Eran estados de conciencia. El infierno era vivir desconectado de la naturaleza divina, atrapado en el miedo y la separación. El cielo era recordar, despertar, experimentar la unidad con el uno mientras aún se está en forma física. Y sabía algo más, algo que casi hizo que su corazón se detuviera. Sara estaba allí, no físicamente, pero conscientemente. Su fragmento divino, su esencia eterna, estaba allí, en la habitación, con él. Había estado allí todo el tiempo, esperando a que despertara lo suficiente como para percibirla. Marcus oyó su voz, no con sus oídos, sino en su mente, clara como el agua. Llevo tanto tiempo intentando contactarte. Las lágrimas corrían por su rostro. Sara, ¿de verdad eres tú? Soy yo, dijo ella, y él sintió su amor inundándolo como una cálida luz. Estoy bien, mejor que bien. Soy libre. Ahora lo entiendo todo, y he estado esperando a que tú también lo entendieras. ¿Por qué no me lo dijiste?, sollozó Marcus. ¿Por qué no me lo enseñaste antes de morir? Porque no lo sabía, dijo Sara con dulzura. No lo recordé hasta después de dejar mi cuerpo. Pero ahora sí. Y Marcus, es tan hermoso. Lo que realmente somos, lo que realmente es la existencia. No hay muerte. No hay separación. Solo existe la conciencia experimentándose en infinitas formas. Marcus quería abrazarla, quería ver su rostro, pero podía sentirla. Y eso era suficiente. Más que suficiente. ¿Qué hago ahora?, preguntó. El extraterrestre dijo que tengo que despertar a los demás. ¿Pero cómo? ¿Cómo hago para que la gente crea esto? ¿No les haces creer?, dijo Sara. Solo recuérdaselo. Vive tu verdad. Accedes a tu poder. Muéstrales lo que es posible cuando recuerdas quién eres. Y quienes estén listos para despertar, reconocerán la verdad cuando la vean. Pero los vigilantes tienen miedo, interrumpió Sara. Tienen miedo porque saben que su tiempo se acaba. Saben que la humanidad está despertando y no pueden hacer nada para detenerla. Pueden ralentizarla, crear obstáculos,
sembrar el miedo. Pero no pueden detener lo inevitable. El uno está llamando a sus fragmentos a casa, y con el tiempo, todos lo recordarán. Marcus miró el cristal sobre la mesa. ¿Qué hago con esto? Protégelo, dijo Sara. Estúdialo, aprende de él, y cuando llegue el momento, compártelo. Pero ten cuidado, Marcus. No todos están listos para esta verdad. Algunos necesitan dormir un poco más, y eso está bien. Honra su camino. Solo concéntrate en quienes están listos para despertar. ¿Te volveré a ver?, preguntó Marcus con la voz quebrada. Me estás viendo ahora mismo, rió Sara, y fue el sonido más hermoso que Marcus había oído jamás. Y me verás todos los días a partir de ahora, porque ahora sabes percibir más allá de lo físico. Ahora entiendes que nunca me fui. Solo cambié de forma. La presencia empezó a desvanecerse. No desapareció. Solo se hizo más silenciosa. Como si Sara se alejara, dándole espacio para procesarlo todo. Marcus estaba sentado allí en su cocina mientras el sol comenzaba a salir, pintando el cielo de Texas de rosa y dorado, y se sintió diferente. No, no es diferente. Más él mismo que nunca. Más despierto, más vivo, más real. El diácono cristiano que había ido a San Agustín ayer había desaparecido. Muerto. Esa versión de Marcos se había basado en mentiras, limitaciones y olvido. Este Marcus, el que está sentado aquí ahora con un cristal brillante y un corazón lleno de verdades imposibles. Este Marcus recién estaba naciendo y tenía trabajo que hacer. Durante las siguientes 3 semanas, Marcus practicó, meditó con el cristal, aprendiendo a acceder más plenamente a su fragmento divino. Practicó las técnicas que el extraterrestre le había enseñado, patrones de respiración, visualización y sintonización de frecuencias. Y empezaron a pasar cosas, al principio, pequeñas cosas. Pensaba en alguien y lo llamaba minutos después. Buscaba un sitio para aparcar y se desocupaba justo donde lo necesitaba. Se concentraba en su cuerpo y los dolores y molestias menores desaparecían. Pero luego vienen cosas más grandes. Su vecina, la señora Chen, llevaba años sufriendo migrañas crónicas. Marcus le puso la mano en la cabeza. Sin saber qué hacía, solo lo sabía, y sintió que la energía fluía por su cuerpo. Sintió un cambio de frecuencia, y la migraña desapareció. Por completo. Para siempre. La Ciecía Chen lo llamó un milagro. Llamó a Marcus un sanador enviado por Dios. Marcus no la corrigió, porque, en cierto modo, ella tenía razón. Él fue enviado por Dios, porque él era Dios. Un fragmento del uno, recordando su poder. Se corrió la voz. La gente empezó a acudir a él, pidiéndole ayuda, sanación, respuestas, y Marcos los ayudó. Pero también les enseñó, no soy especial, les decía, no hago nada que ustedes no puedan hacer. Todos somos iguales, todos fragmentos divinos. Todos llevamos dentro el poder de la creación. Simplemente estoy despierto. Y puedo ayudarlos a despertar también. Algunos le creyeron, otros no. Pero quienes estaban listos, aquellos cuyos fragmentos se conmovían, sintieron la verdad en sus palabras. Comenzó a formarse una comunidad. Al principio, pequeña. Solo una docena de personas se reunían en la sala de Marcus, meditando juntas, estudiando el conocimiento del cristal y practicando el acceso a su naturaleza divina. Pero creció, y a medida que crecía, Marcus sintió algo más, una presencia, observando, esperando. Los vigilantes no se habían olvidado de él. Una noche, Marcus tuvo un sueño. O tal vez no fue un sueño. Tal vez fue una visión. Los vio. Figuras oscuras con traje,
portando tecnología que brillaba roja en lugar de azul, cazando, buscando, acercándose. Se despertó sudando y con el corazón palpitando. La guerra sobre la que el extraterrestre le había advertido no llegaría. Ya estaba aquí. Pero Marcus ya no tenía miedo, porque ahora conocía la verdad. Sabía quién era. Inera. Sabía que, aunque destruyeran su cuerpo, no podrían tocar su fragmento divino. No podrían detener su conciencia. No podrían impedir el despertar que se extendía por el planeta como un reguero de pólvora. Se paró en su ventana, mirando el desierto de Texas bañado por la luz de la luna, e hizo una promesa. Despertaría a tantas personas como fuera posible antes de que vinieran a buscarlo. Él sería una luz en la oscuridad, tal como lo fue Jesús. Ayudaría a la humanidad a recordar. Y nada, ni los vigilantes, ni el miedo, ni siquiera la muerte misma, podía detenerlo. Porque Dios nunca creó a Marco. Dios se convirtió en Marcus. Y ahora Marcus, finalmente, completamente, recordaba lo que eso significaba. El cristal está ahora mismo sobre la mesa de Marcus, latiendo, esperando, llamando a otros fragmentos que están listos para despertar. Quizás lo sentiste al escuchar esta historia. Esa conmoción interior. Ese reconocimiento, ese saber que algo más es posible. Si lo hiciste, entonces tu fragmento está despertando. Y la pregunta es, ¿qué harás al respecto? ¿Volverás a dormir? ¿A las creencias cómodas y a las respuestas seguras? ¿O lo recordarás? Entonces déjame preguntarte esto. Si eres un fragmento de Dios experimentándose a sí mismo, ¿qué cambia eso en tu vida en este momento?